La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Qué gran esperanza, qué gran bondad la que se ha extendido para todo pecador, para todo hombre que está necesitado de alcanzar la vida. Aquí está la clave. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32, Jesús nos enseña esta clave interesante. En el programa anterior aprendimos que podemos a través de Jesús, a través de su palabra, renacer de nuevo para una esperanza viva, para una gran salvación. Hoy, a través del tema que tenemos en pie, conozca la verdad y la verdad le hará libre. En este interesante tema vamos a aprender hoy que a través de Jesús usted puede recibir por fe el regalo de la vida eterna mediante esa gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta gran verdad que quiero que aprenda conmigo, es que por la fe se puede recibir el gran regalo que no se podrá pagar jamás con ninguna cosa que hagamos más que aceptarlo por la fe. Por eso se llama regalo. No tenemos que pagar nada por ese regalo. Pero una vez obtenido ese regalo, debemos guardarlo, cultivarlo, debemos apreciarlo, andando en los caminos santos de nuestro Salvador Jesucristo. El gran regalo que Dios, el Eterno Padre, ha dado al mundo se llama Jesús. Ese es el regalo de la vida eterna. Si el hombre posee a Jesucristo morando en su propia vida, significa que el hombre aceptó el regalo por la fe. El rechazar ese gran regalo de Dios para el hombre perdió todo, pero toda la riqueza de la bendición que está dentro de ese gran regalo, que es Cristo el Señor. Notemos la plenitud del amor de Dios. No solamente está inclinado ese amor a un solo hombre, sino a todos los habitantes de la faz de la tierra. Jesús lo dijo claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es el Todopoderoso. El Todopoderoso ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo precioso, grandísimo, que nadie puede pagar por ese regalo, por lo infinito que es de grande y poderosamente amplio y profundo, es el unigénito Hijo de Dios, destinado por Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el dador de la vida, el dador de todo consuelo, el dador de toda restauración, declara a través del libro de Juan, capítulo 5, verso 24, él recalca y remacha diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Veo en este interesante pasaje
la reconfirmación del Señor, de cierto digo, el que presta oído para oír mi palabra y cree en su corazón en aquel que me ha enviado, entonces, si tiene esa certeza de que yo soy enviado por el Padre para salvarlo, para perdonarlo, para restaurarlo, para darle vida, entonces tiene vida eterna. Y le aseguro, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo dice el Señor Jesucristo. Ahora bien, si el Señor recalca que oyendo su palabra, usted debe de estar atento a escuchar la palabra de Dios todo el tiempo. Oír la palabra de Dios no es simplemente oírla, sino atender lo que dice Dios por su palabra para obedecerla. El paso siguiente es creer al que lo envió. Si cree el 100% al Todopoderoso que lo envió a Cristo Jesús, Él es el que envía el regalo, nuestro gran Padre Celestial. Y cuando ese regalo es recibido, la persona inmediatamente tiene vida eterna. Puede morir y no hay pérdida. Puede vivir muchos años sobre la faz de la tierra y no hay pérdida, porque ha recibido la vida eterna. Una vez que recibió la vida eterna, no vendrá condenación. De ahí ha pasado de muerte a vida. Según Jesús, en Juan 6:37, al verso 39, recalcando la cita bíblica, Juan 6, verso 37, verso 38 y verso 39. Jesús está hablando a continuación. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es el Padre el que empuja al hombre a Jesucristo. El que nos incentiva, el que nos anima, el que nos fortalece, el que nos instruye a venir a Jesús, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, declara el Señor, sino la voluntad del que me envió. Jesús es enviado por alguien. Y ese que lo envió le ha dado todo el poder para salvar, para sanar, para libertar, para restaurar, para dar vida. Entonces, Jesús es el regalo de Dios para dar vida a todo aquel que tenga fe en Jesucristo. Y Jesús dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es lo que Dios ha declarado en su palabra. Una gran seguridad para el hombre de fe, para la mujer de fe, que si recibe a Jesús en su corazón, está asegurada la vida eterna. Si usted vive perdido es porque quiere. Si usted va rumbo a la condenación es porque usted ha tomado la decisión. Mas Dios dice, vente de ahí, regrésate a mí, vuelve en amistad conmigo, cree a la palabra y recibe mi palabra, escucha mi palabra y obedece mi palabra, porque si me amas y me sirves, te voy a resucitar en el día postrero para vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor en Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Asimismo, vemos muchos que tienen corazón sedientos de Jesús y abren la puerta de su corazón y lo invitan y se gozan, se deleitan, pero otros, en vez de gozarse con Jesucristo, se enojan, murmuran, zapatean. Este es el caso de muchos judíos. Según Jesús,
En Juan capítulo 6, verso 41 en adelante, murmuraban entonces de Cristo Jesús los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. En vez de participar del pan que alimenta, que da vida, comienzan a murmurar contra el pan que da vida. Es como muchos que van al restaurante y hacen una cara horripilante con ciertas comidas. Uy, mientras que ese alimento es de bendición para otros, para muchos les causa vómito, les causa asco. Es lo mismo en términos espirituales. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, pero otros se ponen a murmurar que no creo en Jesús y que yo nunca voy a aceptarlo, que nunca voy a recibirlo. Ese es su problema. Pero bienaventurados los que reciben a Jesús, serán resucitados en el día postrero. El Señor los alimentará, porque Él es el alimento que Dios el Padre ha enviado desde las alturas. Mientras que los murmurones decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Miraban a Jesús como un simple hombre común y corriente, pero no se daban cuenta por las obras que él hacía, por las enseñanzas que él daba, que no era cualquier hombre, era Dios hombre, era ciertamente el Dios encarnado. Jesús les dijo a estos murmurones, criticones, les dijo: no murmuréis entre vosotros. Él les interrumpió porque estaban murmurando y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Quiero que sepan, les dijo el Señor, según el pasaje de Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre es el que se encarga de traer a la gente a Jesucristo. Si Él no lo hace, entonces no vendrán a Cristo Jesús. ¿Por qué el Padre no trae a unas personas y a otras sí las trae? La razón es que Dios conoce perfectamente el corazón del individuo. Cuando el individuo está dispuesto al cambio, Dios sabe que esa persona va a venir a Jesús para amarlo y servirlo y obedecerle. Pero otros, como estos judíos murmurones, criticones, el Señor les dijo: mi Padre no los ha traído. Por eso es que ustedes no me escuchan, no me quieren amar, no quieren creer, no me quieren seguir. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Si no lo trae, no lo voy a resucitar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, según el verso 45, Jesús continúa hablándonos que escrito está en los profetas, que serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, que toda enseñanza bíblica es oír la voz del Padre. Una vez que se escuche la palabra de Dios, estamos oyendo la voz del Padre, entonces podemos venir a Cristo Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este es el que ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué interesante. Qué palabra tan poderosa. Yo soy el pan de vida y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro a Marta, según Juan capítulo 11, verso 25 y el verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo el Señor a Marta: ¿crees esto?
Si creemos que Jesús es la resurrección, entonces no moriremos eternamente, sino temporalmente, porque el Señor vendrá para resucitarnos y darnos la vida gloriosa y suprema, la vida incorruptible, la vida inmortal. Jesús dijo también en Juan 17:1, estas cosas habló Jesús en aquella ocasión, levantándose Jesús ciertamente para clamar a Dios y levantando los ojos al cielo, levantó su rostro el Señor hacia el cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está orando a su glorioso Padre con el propósito de hacerle saber, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna todos los que le distes. Es decir, que todos los que el Padre entregó a Jesús, Jesús tiene todo el poder y la capacidad para darles vida. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando el hombre tiene esta certeza, entonces, una vez que conoce esta gran preciosa verdad, logra la bendición por la fe que es en Cristo, la vida eterna. Ahora, por el contrario, porque la paga del pecado es muerte. Todo aquel que sirve al pecado va a morir y morirá eternamente y para siempre. Mas el que recibe el regalo de Dios tiene vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, que quiere decir el regalo de Dios, produce vida eterna y ese regalo se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el que da vida, el que salva, el que perdona. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Esto pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y verso 9. Primero de Timoteo, según el capítulo 1, versículo 16. Por esto fui recibido a misericordia, dando a entender que todo pecador es recibido a misericordia cuando se arrepiente, cuando reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, como lo hizo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Él se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Y por esto dice Pablo en 1 de Timoteo 1:16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, vemos a la luz de este interesante pasaje que somos recibidos por Dios a través de su santa y preciosa misericordia. ¿Cuál es el propósito también de recibirnos? Para salvarnos. Propósito número 2 es para mostrar en nosotros la clemencia que Él ha tenido a otros, para ejemplo de los que han de creer en Cristo para vida eterna. Si tú fuiste un borracho y la gente te conoció borracho, pero recibiste la misericordia, fuiste cambiado por el poder de Dios. Eso da a entender de que los demás borrachos sabrán que Dios hizo un gran trabajo en ti,
donde te conocieron perdido, desesperadamente arruinado, pero que ahora te miran con un poderoso cambio, con un poderoso y glorioso cambio operado por Dios. Y esto los empuja a venir a Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, en 1 de Juan, capítulo 5, verso 11, el apóstol Juan dice por el Espíritu de Dios, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Jesús es la vida eterna. Él lo entregó, Él lo envió al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en 1 de Juan 5:11, este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahí está esa vida escondida. Él la depositó para usted y para mí. Además, esta vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es una desgracia terrible no tener al Hijo de Dios morando en el corazón. Por eso el hombre no tiene ningún cambio. Sigue arrastrándose y va de picada hacia abajo, porque no tiene a Jesús en su corazón. Hay gente que va a los templos, aunque van a los templos evangélicos, pero van de picadas. ¿Por qué van de picada? Porque no han nacido de nuevo, no tienen a Jesús morando en su corazón, porque están causando divisiones, se ocupan de estar de murmurar, critican a todo mundo. Hay algunos que hasta se emborrachan, se esconden de los hermanos, pero no de Dios. Algunos salen a fumar, otros en sus trabajos hablan palabras torpes terriblemente, son tan malcriados, repugnantes, insumisos, irrespetuosos. Entonces es porque no han nacido de nuevo. No tienen al Hijo de Dios, por eso no tienen la vida eterna, hasta que se entreguen el 100% a Jesús, confesando todos sus pecados y que tengan la disposición de recibir a Jesús y de obedecer su palabra, entonces tendrán la vida eterna. Y recuerde, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. Y no olvide el versículo 11 también, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesús. Entonces, en esto consiste la vida preciosa, recibir a Jesús porque Él es la fuente de la vida. Queridos televidentes, no se olvide de esta gran verdad. La verdad de Dios es grande y sublime. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué interesante. No puedes obtener la bendición de vida si no buscas del Señor. Si no lo aceptas, si lo rechazas y lo rechazas, vives en horrendo peligro. Que si la muerte viene, ya sea de alguna o de muchas formas puede venir la muerte. De muchas formas puede causarte el desastre, la muerte. Debes huir del peligro. El peligro es altamente inminente viviendo sin Cristo. Porque dice claro el Señor, el que no tiene a Jesús, el Hijo de Dios, no tiene vida. Y si no tiene vida, está viviendo en sus delitos y pecados, pero está en muerte. Aunque está viviendo, trabajando, comiendo, riéndose, jugando, de todos modos está muerto espiritual. Pero una vez que muera físicamente, lo perdió todo. No habrá más solución al problema. Esta es la causa por que enseñamos
esta palabra así de cruda como usted la escucha. Así directamente, Biblia a Biblia. Porque es esta la preciosa verdad que usted necesita para recibir el perdón de sus pecados. Es la única forma de que usted logra la salvación, como todos ya la hemos alcanzado, los que hemos creído en Cristo Jesús. Yo quiero orar por usted. Usted que está llorando, usted que ha sido tocado por la palabra de Dios, quiero orar por usted. Usted confiésele todos sus pecados en sus propias palabras al Todopoderoso, en nombre de Jesucristo. Soberano y gran Dios, gracias. Gracias por tocar el corazón de multitudes de personas, oh Dios, gracias. Guárdalos y prospéralos en el camino santo. Nunca permitas, oh Dios, que todos estos que se entregan a ti regresen hacia atrás, sino que prosigan hacia adelante, hacia la meta celestial, a la vida, a la victoria excelsa. Al mismo tiempo, Señor, te ruego también por los desesperados, los que están en tremendos conflictos, oh Dios, de enfermedades y de toda índole de problema. Resuelve, oh Dios, sanando sus cuerpos, y resuelve, oh Dios, todo problema que les agobia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Te damos, oh Dios. Queridos y muy amados, les apreciamos con todo el corazón. Deseamos que la gracia de Dios esté con usted y con todos los suyos. Usted que ya recibió a Jesús, que confesó su pecado, que se reconcilió con Dios, busque una iglesia donde va a ser prosperado y bendecido. Además, le esperamos aquí en la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos cerquita del centro de Los Ángeles, bien cerca, en la Avalon y la 42 Street, en la mera esquina de esas dos calles, y la calle principal es Avalon. Búsquenos y nos va a encontrar gozosos y felices sirviendo al Señor. Y deseamos que usted sea bendecido y prosperado con todos los suyos. Necesitamos la oración de todos nuestros hermanos televidentes. Y si usted es movido también de parte de Dios a dar una ofrenda para sostener este programa, se lo agradecemos con todo el cariño. No importa la cantidad que usted ponga, el número de la cuenta de la iglesia Roca de Luz Eterna aparece siempre en el programa nuestro. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.